Un puente flotante del estado de Washington se hunde hasta el fondo de un lago. Todos temíamos por nuestras vidas. En Texas, una torre con vistas al mar tiene que demolerse. Con tantos errores, el edificio suponía un peligro. Un desastre de la ingeniería en pleno Golfo de México causa una crisis global. El petróleo se estaba derramando por toda la plataforma y se oyeron una serie de explosiones fortísimas. Y el derrumbe de una presa desencadena un vertido tóxico. Se retiraron 7 millones de metros cúbicos de tierra contaminada. En las grandes construcciones, hasta el menor error puede causar un enorme desastre. Fallos de cálculo, malentendidos. Estos son los errores de la ingeniería que solo un experto puede intentar solucionar. Ingeniería letal. En las grandes obras de ingeniería, las innovaciones llevan el diseño al límite, pero algunas veces el desconocimiento provoca grandes desastres. Como en esta catástrofe ocurrida en el estado de Washington, que destruyó un punto de comunicación estratégico para cientos de miles de conductores. Desafortunadamente era la crónica de un desastre anunciado. Una tormenta el día de Acción de Gracias les arruinó las vacaciones a decenas de miles de viajeros. El antiguo responsable de la instalación me telefoneó y me dijo que el puente se estaba hundiendo. Varios defectos críticos provocaron el hundimiento de 2000 metros de puente. Fue una batalla contra el reloj y la perdimos. Seattle es una de las ciudades más avanzadas e innovadoras de los Estados Unidos. Fundada en 1851, durante el último siglo no ha hecho más que prosperar y extenderse a orillas del lago Washington. Seattle es la cuna de la música grunge, del café y de los gigantes de la tecnología. Cientos de miles de conductores cruzan el lago a diario, así que los puentes son la principal vía de comunicación. Pero construir un puente con unos vanos tan amplios no resulta nada fácil, como nos explica el periodista local Jim Foreman. Seattle es la ciudad del agua. Toda nuestra riqueza proviene de la pesca, de los recursos marítimos y de los turistas que nos visitan haciendo un crucero. Pero conectar ambas orillas es un reto bastante complicado. Los diseñadores de puentes deben enfrentarse a un lago de aguas muy profundas que no permite aplicar los principios básicos de la ingeniería de estructuras. Así que hacían falta ideas revolucionarias, como las pasarelas flotantes. No es que el plan fuese revolucionario, es que no había otra solución, como nos demuestra el ingeniero Patrick Clark. El lago Washington es muy profundo, porque el lecho lo formaron varios glaciares de más de 120 metros de altura. Más tarde se llenó de ceniza volcánica, por tanto no es el terreno ideal para asentar los cimientos de un puente. El lago Washington es profundo y el lecho marino demasiado blando como para construir un puente convencional. Por ese motivo, en 1940, después de 18 meses de obras, la ciudad de Seattle pudo presumir de la pasarela flotante más grande del mundo, que recibió el nombre de Lazy B. Marrow. El puente se llama Lazy B. Marrow, en reconocimiento de las hazañas durante la Segunda Guerra Mundial de un piloto de bombardero que llegó a ser director del Departamento de Transportes de Washington. Y este piloto recurrió a su experiencia militar para completar su nuevo proyecto. El puente, de 2 kilómetros de largo, está compuesto de 22 cajones huecos de hormigón llamados pontones, cada uno de 90 metros de longitud aproximadamente. Los pontones se unen entre sí mediante pernos y están alineados gracias a tensores muy resistentes que van conectados a un sistema de anclaje de hormigón que se posa sobre el lecho marino y aporta gran estabilidad a la estructura. Las pasarelas de pontones se han usado en campañas militares y fueron fundamentales en la Segunda Guerra Mundial. Si podían soportar tanques, los turismos y camiones no tendrían por qué dar problemas. Lleva un tiempo acostumbrarse al hecho de que no estamos cruzando un puente, sino una serie de barcazas que flotan en mitad del lago.
Para su época, se trataba de una maravilla de la ingeniería. Pero cuando se produjo un accidente en otro puente similar al Lazy B. Marrow, también en el estado de Washington, la gente empezó a preocuparse por unas medidas de seguridad confeccionadas en los años 40. En 1979, una tormenta muy fuerte hundió el puente del Canal Hood. Y las autoridades empezaron a poner en cuestión la viabilidad de las pasarelas flotantes. A pesar de todo, la pasarela Lazy B. Marrow daba tan buen servicio a los usuarios que en 1989 decidieron construir otra en paralelo, la Homer M. Hadley, para incrementar la capacidad de la vía. Con la lección aprendida tras el desastre del Canal Hood, los ingenieros tomaron todo tipo de precauciones al construir la pasarela nueva, pero en el caso de Marrow, 50 años de tráfico denso habían hecho mella. Los ingenieros analizaron el puente Lazy B. Marrow y vieron que hacían falta refuerzos. Mientras se completaba la reforma, aprovecharon para ensanchar los carriles y reasfaltar el firme. La idea consistía en eliminar la plataforma preexistente, taladrar varios agujeros en la zona norte de los pontones y sellarlos con escotillas impermeables para permitir el acceso durante inspecciones futuras. El puente se cerró al tráfico y los trabajos de reforma comenzaron el 23 de junio de 1989. En noviembre de 1990, el fin de semana de Acción de Gracias, la pasarela estaba en obras y una tormenta muy fuerte se avecinaba a la ciudad de Seattle. En plena celebración del Día de Acción de Gracias, se puso a llover y llover y llover. No paraba. Era como si hubieran abierto una boca de riego en el Océano Pacífico. No escampaba y el viento era cada vez más intenso. El viento y las lluvias torrenciales azotaban el puente sin dar tregua. El domingo 25 de noviembre llegaron los primeros informes sobre el estado de la pasarela Lazy B. Marrow. Y eran malas noticias. El ingeniero de estructuras, Patrick Clark, recibió una advertencia cuando se acercaba la catástrofe. Estaba en casa y recibí una llamada del antiguo responsable de la instalación muy temprano. Me dijo que la pasarela Lazy B. Marrow se estaba hundiendo y que me necesitaba allí inmediatamente. Jim Foreman, periodista local, llegó tan deprisa como pudo. Me metí en el coche y conduje hasta el lugar de los hechos, al borde de la pasarela. Allí pude ver cómo se zarandeaban los pontones de hormigón y el peligro que corrían los anclajes de seguridad. Al hundirse el pontón central, arrastró a todos los demás hasta el fondo del lago. Con el paso del tiempo, vimos cómo se soltaron todos los anclajes y presenciamos el hundimiento progresivo de un pontón tras otro. Antes del anochecer y después de medio siglo de servicio a los conductores de la zona, la primera pasarela flotante del lago Washington, el puente Lazy B. Marrow, se hundió por completo. Pero el peligro no había cesado todavía. Una de las pasarelas se hundió delante de nuestros ojos, pero el puente gemelo, el que discurría en paralelo y había asumido todo el tráfico rodado, también corría peligro, y 110.000 vehículos lo usaban a diario. El hundimiento arrastró la mayor parte del puente Lazy hasta el fondo del lago Washington. De por sí ya eran malas noticias, pero mientras descendían, los escombros causaron daños muy graves al puente gemelo, por el que circulaban turismos y camiones en los dos sentidos. Dada la proximidad de ambas pasarelas, los cables tensores que aseguraban el puente gemelo se vieron afectados por el hundimiento de los pontones del Lazy B. Marrow. Los pontones se hundieron y cortaron los tensores que aportaban estabilidad al puente gemelo. El puente se cerró al tráfico porque nadie sabía si iba a aguantar. Por su parte, los ingenieros idearon una solución provisional para salvarlo utilizando barcos remolcadores. Primero se engancharon a la pasarela flotante y luego trataron de estabilizarla luchando contra los vientos huracanados. Con una pasarela pendiente de un hilo y protegida por barcos remolcadores y otra hundida en el lecho del lago, la ciudad de Seattle había perdido todas las vías de comunicación que cruzaban el lago Washington y los vecinos necesitaban respuestas. La gente quería saber cuanto antes por qué se había producido el accidente. Con una de las mayores estructuras flotantes del mundo hundida sin remedio en el lago Washington,
el equipo de investigación se dio cuenta de que la tormenta por sí sola no podía haber causado la catástrofe de la pasarela Lacy B. Marrow. En realidad, los problemas se remontaban a las operaciones de renovación, que en teoría estaban destinadas a prolongar la vida útil de la infraestructura. Durante las obras se empleó la técnica hidrolavado de alta presión, que consistía en utilizar agua para disolver el asfalto de las cubiertas y reemplazarlo por hormigón. La hidrodemolición o hidrolavado hace uso de chorros de agua muy potentes para retirar los restos de cemento o asfalto de una determinada superficie. El principal problema del hidrolavado es que toda esa agua tiene que acabar en alguna parte. Pero como la operación se estaba realizando en un puente muy antiguo y era probable que los residuos contaminasen el lago, la normativa medioambiental prohibió todo tipo de vertidos. Los ingenieros decidieron almacenar el agua dentro de la propia pasarela, con lo que añadieron una carga considerable que no estaba prevista en el control de tolerancias. Los pontones se habían construido respetando unos márgenes de seguridad escasos, por lo que el almacenaje de varias toneladas de agua acarreó consecuencias. Si a eso le añadimos una tormenta y vientos huracanados, ya se masca la tragedia. Pero el hidrolavado no fue la única razón de que los pontones perdiesen estabilidad durante la tormenta. Había que tener en cuenta otro factor fundamental derivado de las reformas. Las escotillas impermeables nunca llegaron a instalarse, como nos explica el ingeniero Donald Dosenberry. Durante las obras de remodelación, llegó un momento en que se taladraron los agujeros para las escotillas, pero los marcos no se habían instalado todavía. Así que el contratista colocó varias láminas de contrachapado sobre las aberturas, dejando unos huecos de 25 centímetros expuestos a las olas y los temporales. Cuanto más empeoraba la tormenta, los agujeros que estaban pensados para las escotillas empezaron a absorber grandes cantidades de agua en lugar de prevenir la inundación de los pontones. Nadie tenía ni idea de que se avecinase una tormenta desde el Pacífico. No lo habían previsto. Y por esa razón los pontones se inundaron. Fue una verdadera catástrofe. Al final, el peso del agua acumulada durante el hidrolavado y los efectos de la tormenta superaron el límite de resistencia de la pasarela. Las mejoras pretendían extender la vida útil de un puente con 5 décadas de historia, pero en lugar de eso provocaron una cadena de errores que terminó hundiendo el puente en el lecho del lago. Es un desastre que parece deberse a algún tipo de negligencia, pero los ingenieros pensaban que los pontones podrían soportar mucha más carga. Al final, resultó no ser cierto. En septiembre de 1993, el nuevo puente Lacy B. Marrow se inauguró como reemplazo de la pasarela flotante original. Durante 3 noches consecutivas, los operarios comprobaron la estabilidad estructural, utilizando 8 camiones cargados de planchas de hormigón que circularon de una orilla a otra varias veces. Por suerte, el desastre se produjo mientras el puente estaba en obras. De lo contrario, la tragedia habría sido aún más grave. Cuando es hora de construir a lo grande, los ingenieros tienen que empezar de abajo arriba. Si los cimientos fallan, la estructura está condenada a derrumbarse. Como en este grave error de cálculo ocurrido en una torre de apartamentos tejana que no pudo mantenerse en pie. La isla de South Padre es muy arenosa. La estructura se había construido sobre cimientos inestables. Un edificio de apartamentos quedó convertido en toneladas de cascotes. La torre batió todos los récords para mal. Al sur de Texas, en la costa del Golfo y cerca del Río Grande, se encuentra la isla de South Padre, que puede presumir de las mejores playas de Estados Unidos. South Padre es una isla de barrera, es decir, una lengua de arena delgada y estrecha, separada del continente por una franja de aguas poco profundas, conocidas como Laguna Madre. Podríamos decir que se trata de una gran duna de unos 200 kilómetros de longitud que recorre la costa tejana. Estas playas aparentemente infinitas atraen a miles de turistas cada año. En 2006, para satisfacer la demanda de un número creciente de visitantes, se inició la construcción de un bloque de apartamentos de 135 metros de altura llamado Torre Océano.
El proyecto consistía en construir una torre de 31 plantas que diese cabida a 134 apartamentos de lujo, suelos de mármol, jacuzzi, vistas espectaculares al Golfo de México. Iba a ser el buque insignia de South Padre y la torre más alta alrededor. Sin embargo, había razones de peso para limitar la altura de los edificios de la zona, ya que South Padre es zona de paso para los huracanes. Según los ingenieros, eso suponía una limitación. El ingeniero de estructuras, B.J. Ariel, conoce muy bien esta región del Golfo de México. En esta zona del Golfo suelen verse edificios de unas 10 o 15 plantas como máximo. Nunca torres muy altas. Este hotel que tenemos aquí, por ejemplo, tiene unas 15 plantas y ocupa un terreno amplísimo. Las promociones inmobiliarias de la isla han sido de poca altura. La construcción de grandes torres presenta problemas técnicos y cuesta muchísimo dinero. Si añadimos el riesgo de los huracanes, a los arquitectos les produce pesadillas. El plan consistía en levantar la torre Océano conectando dos estructuras diferentes. Una torre principal de 31 plantas, reforzada con 3 núcleos de hormigón armado, y una zona de aparcamiento de menor altura anexa a la base de la torre principal. El mayor reto para los ingenieros consistía en asegurar los cimientos. La parte tejana del Golfo de México se compone de arena y grava arrastrada por los ríos de la región durante miles de años. El mar da forma a la costa y desplaza los depósitos de tierra de un lado al otro. Es un paisaje tremendamente dinámico. El geólogo Tim Dux nos explica qué hace falta para construir en este tipo de terreno. El Golfo de México se parece bastante al tipo de suelo que vemos aquí. Materiales blandos y muy poco consolidados, bastante húmedos, fáciles de erosionar y, por encima de todo, lo bastante inestables como para poner en peligro la solidez de cualquier estructura. Los cimientos son fundamentales para una torre, porque si la naturaleza del terreno genera desplazamientos inesperados, el edificio corre el riesgo de venirse abajo. South Padre es una isla en continua evolución. En general, las líneas costeras nunca permanecen fijas, pero en entornos como este, donde es normal que aparezcan islas de barrera, solo disponemos de arena y barro lagunar para sentar las bases de nuestros edificios, dado que apenas hay rocas ni tierra firme. En las construcciones de base amplia, los cimientos ocupan una superficie considerable y la posibilidad de derrumbe es menor. En el Golfo de México hay construcciones de poca altura, en lugar de promover el crecimiento en vertical. Cuanto más concentrada está la carga, más pequeños son los cimientos. Los cimientos son siempre la pieza clave, pero en una isla arenosa, de perfil cambiante, rodeada de agua y azotada por vientos huracanados, los cálculos deben ser totalmente exactos. A pesar de las dificultades del diseño, los ingenieros confiaban en poder superar los retos que suponía el terreno inestable y la zona de paso de los huracanes. El catedrático de ingeniería John Brigham nos da más detalles. A primera vista, podría parecer que en un terreno de estas características no se puede construir mucho más que un castillo de arena, pero todo es posible si se encuentra el diseño adecuado. Siempre y cuando seamos capaces de distribuir la carga total de la construcción sobre la superficie del suelo, iremos por el buen camino. Una solución práctica es excavar los cimientos. Si logramos proporcionar estabilidad vertical y superficialmente, estará garantizada la solidez de la estructura. Es más, puede que excavemos hasta encontrar un material más duro y resistente que nos proporcione apoyos adicionales. Para construir los cimientos de la torre, los ingenieros eligieron el pilotaje por fricción. Para ello, se insertan barras de acero muy largas en el terreno y se aprietan hasta que el material circundante las ancla en su posición definitiva. Una posible solución para construir una torre alta sobre material muy blando es el pilotaje por fricción. Gracias a unas estructuras finas y profundas como estas, podremos sostener un edificio muy pesado. De hecho, cuanta más profundidad alcancen las barras de acero, más resistencia al derrumbe nos darán. Igual que ocurre con este paraguas. Si lo clavo aquí, no me sirve de mucho, ya que es bastante fácil moverlo hacia arriba, hacia abajo y de un lado a otro. Sin embargo, cuanto más lo hundo en el terreno, más estabilidad adquiere y más difícil me resulta zarandearlo, con lo que hemos incrementado su resistencia vertical. Aún así, como podemos comprobar, por mucho que lo entierre, la arena no se vuelve más sólida y estable, porque la resistencia friccional es el único apoyo que se consigue al continuar pilotando. Aunque el pilotaje por fricción es un método muy conocido,
Nada más empezar las obras surgieron toda clase de problemas. En noviembre de 2008, los promotores se dieron cuenta de que la Torre Océano, uno de los edificios más vanguardistas de la isla South Padre, sufría defectos estructurales graves. Antes de terminar las obras, la torre ya había empezado a hundirse. Un ligero hundimiento entraba dentro de los planes, pero la gente empezó a preocuparse por otros motivos. Cualquier edificio recién construido tarda tiempo en asentarse. No pasa nada si pierde altura, pero lo más curioso es que la Torre Océano empezó a inclinarse. Aunque los ingenieros habían previsto el fenómeno de asentamiento, nadie esperaba que la Torre Océano fuera a inclinarse. Los inspectores de seguridad descubrieron que el problema había surgido al conectar la torre con el garaje. Uno de los mayores inconvenientes de la isla South Padre es que al construir dos edificios tan distintos, el ritmo de asentamiento fue más rápido en uno que en otro. Por un lado, tenemos un edificio muy alto asentado sobre una superficie relativamente pequeña. Por otro, una construcción más bien baja que ocupa una extensión de terreno mucho más amplia. Cuando se produce el fenómeno de asentamiento, la torre alta y delgada se hunde a un ritmo vertiginoso, mientras que el aparcamiento apenas se mueve. Al estar conectados, en lugar de un hundimiento, lo que se produce es una inclinación. Al pisar sobre la arena con un zapato normal apenas nos hundimos. Pero si es de tacón alto, la cosa cambia porque nos hundimos del todo. En este caso, el aparcamiento era el zapato de suela y la torre era el zapato de tacón. El hundimiento se estaba produciendo a velocidades distintas. De hecho, la torre se asentaba 2 veces más rápido que el aparcamiento, y cuanto más descendía, más dañaba la estructura de los cimientos. En septiembre de 2009, en lugar de reformar el edificio para intentar salvarlo, se decidió demoler la Torre Océano. Pero no iba a ser fácil. Incluso la demolición de la torre presentaba grandes dificultades, porque se había construido con 3 núcleos de hormigón armado para soportar las inclemencias del tiempo. Se trataba de un diseño a prueba de huracanes, así que los expertos tenían bastantes dudas. La Torre Océano se convirtió en una verdadera pesadilla. ¿Qué se podía hacer para derribar 50.000 toneladas de hormigón armado y acero sin dañar ninguno de los edificios colindantes? Una posibilidad para demoler este tipo de construcción sería traer una grúa especial y triturar el edificio planta por planta. En South Padre, los vientos huracanados hicieron que se descartase la grúa para evitar cualquier tipo de accidente. Sin embargo, optaron por utilizar explosivos. Había que evitar por todos los medios que los 3 núcleos de hormigón armado se viniesen abajo inesperadamente. Para garantizar una demolición controlada, se colocó 1 tonelada de explosivos en varios puntos clave de la torre, entre la planta primera y la 26ª. La clave para garantizar una demolición controlada pasa por que el edificio se derrumbe sobre sí mismo. Por ese motivo, hace falta instalar cargas explosivas en los pilares maestros para que el conjunto caiga como un castillo de naipes. El domingo 13 de diciembre de 2009, los vecinos se acercaron a la zona para disfrutar del espectáculo. A las 9 de la mañana se produjo la detonación. Por suerte, todo salió a la perfección y las propiedades aledañas no sufrieron ningún desperfecto, al tiempo que se batía un nuevo récord. Durante años, la Torre Océano fue la estructura más grande de hormigón armado jamás demolida con cargas explosivas. Creo que la principal conclusión es que se cometieron varios errores, porque el edificio no cumplía las medidas de seguridad y fue necesario demolerlo. En los grandes proyectos de ingeniería, la seguridad es un principio fundamental para prevenir los desastres. Si fallan las medidas de protección, la catástrofe puede ser mortal. Como en este accidente ocurrido en el Golfo de México que causó una crisis global. La cadena de errores produjo una verdadera tragedia. Una catástrofe petrolera que conmocionó al mundo entero. Deepwater Horizon fue un punto de inflexión para la industria.
La economía mundial tiene una sed de materias primas casi insaciable. Con el petróleo y sus derivados se fabrican plásticos, fertilizantes, lubricantes, tarjetas de crédito, teléfonos e incluso pasta de dientes y lentillas. Nuestras necesidades son tales que consumimos unos 100 millones de barriles diarios. La extracción de petróleo se remonta varios siglos atrás. Pero con el paso del tiempo, estas operaciones se vuelven cada vez más complicadas, porque la prospección no es nada fácil. Cuanto más profunda es la bolsa de petróleo y gas, mayor es la presión que soporta. Las perforaciones no son como excavar un pozo de agua, porque estamos taladrando un depósito de gases explosivos y líquidos inflamables muy peligrosos. Los ingenieros de minas han encontrado soluciones innovadoras y técnicas revolucionarias para extraer el oro negro sin provocar accidentes graves. Bryce Merrill ha trabajado durante muchos años en una plataforma petrolífera como esta. Lo que pueden ver a mi espalda es la plataforma petrolera Mr. Charlie, puesta en funcionamiento en 1954. Se trata de la primera plataforma móvil y reutilizable del mundo, con una vida útil de más de 36 años, aquí en el Golfo de México. La prospección de petróleo en medio del océano es una tarea muy compleja. La torre de perforación debe colocarse justo encima del pozo, para más tarde extender kilómetros de tuberías que se insertan bajo el lecho marino a gran profundidad. Si se encuentra un depósito de gas o de petróleo, se puede absorber gracias a las bombas de succión. Nuestras tuberías de perforación miden unos 9 metros, tienen roscas en ambos extremos y son huecas. Con ellas bombeamos el fango que se genera al taladrar el fondo del océano. Gracias a este bombeo continuo de material podemos continuar la perforación indefinidamente. Uno de los elementos más importantes de todo el procedimiento es el fango de perforación. Ayuda a lubricar la cabeza del taladro y aparta los restos de roca y metal. Pero también sirve como barrera de separación entre las tuberías y el depósito de petróleo. La materia prima se bombea desde el fondo marino hasta la superficie empleando este tubo ascendente de color blanco conectado a la mesa giratoria. Más tarde se reconduce a los oleoductos y llega a la refinería de petróleo. Para evitar explosiones, resulta crucial que el gas y el petróleo no alcancen la superficie con un caudal descontrolado. Por esa razón, además del fango de perforación, los ingenieros instalan un sistema de seguridad denominado BOP, un dispositivo antierupciones que cierra la tubería a la altura del lecho marino. Este método de protección es bastante común en la prospección petrolera y lleva décadas utilizándose a escala industrial. Sin embargo, en 2010, un accidente ocurrido en el Golfo de México copó los titulares de la prensa mundial. Deepwater Horizon era una plataforma petrolera de exploración, es decir, una torre de perforación flotante capaz de encontrar reservas de materia prima en las profundidades del fondo marino. De hecho, en su último intento, perforó a más de 10 kilómetros de profundidad. El 20 de abril de 2010, Deepwater Horizon se encontraba ubicada en una zona del Golfo de México conocida como la Prospección de Macondo. El periodista de investigación David Hammer nos cuenta la historia. En abril de 2010 había unas 126 personas trabajando en Deepwater Horizon. La mayoría de ellos formaban parte del equipo de perforación de Transoceánica y estaban tratando de extraer petróleo del Golfo de México a más de 1,5 kilómetros de profundidad. Cuando se produjo el hallazgo, Deepwater Horizon consiguió estabilizar el pozo para que la prospección y el bombeo pudiesen continuar más adelante. Sin previo aviso, en torno a las 9 menos cuarto de la mañana, los operarios sintieron un temblor en la plataforma causado por un aumento de presión en la bolsa de petróleo y gas. El 10 de abril de 2010, un torrente de gas ascendió a toda velocidad por el larguísimo tubo de bombeo desde el lecho marino hasta la plataforma de extracción, inundándola de petróleo. A los pocos segundos, el gas y el petróleo entraron en contacto con una fuente de calor y se produjo una gran explosión. Deepwater Horizon ardía descontroladamente. Se oyeron varias explosiones fortísimas, pero 115 personas salvaron la vida y contaron historias desgarradoras sobre cómo tuvieron que lanzarse al agua desde una altura de más de 30 metros, para luego esperar hasta que lo rescatasen las lanchas de emergencia. El capitán del navío
Tuvo que soltar todas las lanchas, cortando las cuerdas a cuchillo, para evitar que las llamas que se propagaban por la superficie pusieran en peligro a los supervivientes. Fue una escena dantesca. Los bomberos trataron de sofocar el incendio durante 2 días hasta que se hundió la plataforma. Tras el hundimiento, la plataforma Deepwater rompió la boca de la tubería principal, abriendo un flujo descontrolado que vertió decenas de toneladas de petróleo directamente al océano durante 3 meses. Fue el peor vertido de la historia de los Estados Unidos. Por desgracia, 17 operarios resultaron heridos de gravedad y 11 perdieron la vida. Los ingenieros debían encontrar las causas de la tragedia y dar con una solución adecuada para detener el vertido que ponía en peligro las aguas del Golfo. Mientras se producía el desastre de la Deepwater Horizon, los ojos del mundo entero se fijaron en una tubería que no dejaba de verter hidrocarburos en el lecho oceánico. Todos se preguntaban qué había fallado, pero al principio nadie entendía nada. La explosión hizo desaparecer todas las pruebas. Después de perforar el pozo, los operarios de la Deepwater Horizon inyectaron un tapón de cemento en la boca de bombeo como medida de seguridad para contener el derrame. El tapón es la primera línea defensiva contra los vertidos accidentales. Se parece al corcho de una botella de champán. Si no se asegura debidamente, los contenidos salen disparados en el peor momento. Pero construir un tapón en el fondo del mar no es tarea fácil. El ingeniero de estructuras R.N. Sailapan es experto en hormigón armado. Ahora mismo el hormigón mantiene su plasticidad y, como pueden ver, se encuentra en estado de flujo para permitir una inyección continuada en la boca de bombeo, localizada a gran profundidad. Sin embargo, el hormigón no sirve de mucho hasta que adopta su forma definitiva y fragua. Solemos decir que el material se cura como un jamón, pero el proceso de curación no ocurre a menos que se inyecte una determinada cantidad de nitrógeno en la mezcla. En este caso, en las profundidades del lecho marino, con el fango, el agua salada y el petróleo ejerciendo presión sobre la mezcla, cualquier error habría destruido el tapón de seguridad. Los investigadores concluyeron que el tapón no había conseguido sellar la tubería de bombeo, aunque las razones de este fracaso no pudieron determinarse. Sin embargo, también salió a la luz otro error de diseño que se produjo en la boca del pozo. El dispositivo antierupciones, conocido como BOP, había fallado. Concretamente, la cizalla de seguridad que debía actuar en caso de emergencia no cortó el flujo de petróleo hacia la boca de bombeo. Según los expertos, las ondas de presión deformaron una parte de la cizalla y rompieron el sellado del dispositivo. La rotura de las tuberías provocó el hundimiento de la Deepwater Horizon y el vertido de más de 5 millones de barriles de petróleo en las aguas del Golfo de México. Además, los ingenieros tardaron 87 días en bloquear la boca de bombeo submarina. El accidente enseñó una lección a la industria mundial de los hidrocarburos, que ha tomado medidas para que catástrofes como esta no vuelvan a suceder. Fue uno de esos desastres que marcan un antes y un después, porque obligó a que las autoridades incrementasen la seguridad de los pozos de extracción. Para innovar y hacer avanzar a la industria, los ingenieros corren ciertos riesgos. Cuando se gana la apuesta, los beneficios son enormes, pero si algo va mal, los desastres son inevitables. Como esta grave calamidad ocurrida en una presa española. Fue una verdadera pesadilla ecológica. Sentimos auténtico pavor. Un error de diseño puso en peligro una reserva natural. El vertido tóxico era imparable. Andalucía, al sur de España, es famosa por sus paisajes idílicos.
Pero no hay otro más impresionante que el Parque de Doñana, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta zona en concreto, el Parque Nacional de Doñana, es conocida en todo el mundo por su biodiversidad. El periodista medioambiental José María Montero Sandoval conoce Doñana como la palma de la mano. Doñana es uno de los puntos calientes de la biodiversidad europea. Es una zona húmeda por la que transitan todos los años cientos de miles de aves en su viaje migratorio entre África y Europa. Por tanto, una zona valiosísima, tan valiosa que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y además hay una notable comunidad científica que acude aquí todos los años a trabajar con toda la biodiversidad que hay en este territorio. Andalucía no solo puede presumir de sus reservas de la biosfera, sino que esconde una gran riqueza subterránea, como nos explica el periodista Lawrence Dollimore. Tradicionalmente, Andalucía ha sido una región minera y las extracciones llevan produciéndose más de 1000 años. La mina de los Frailes se encuentra a poca distancia del Parque Nacional de Doñana. Los minerales que se extraen de esta zona contienen metales muy valiosos como zinc, cobre, plomo y plata. La mina de los Frailes ha sido fundamental para la economía española. Ha proporcionado miles de puestos de trabajo y suministrado toneladas de plata y zinc a toda Europa. En esta región, la minería se remonta miles de años porque se asienta sobre la llamada faja pirítica ibérica. El yacimiento se formó hace 350 millones de años y se debe a la actividad volcánica de la zona, como nos explica el geólogo José Manuel Canto Romera. En la faja pirítica tradicionalmente se ha aprovechado precisamente la pirita, que es el sulfuro de hierro, sobre todo en la época de la industrialización, como mena para el ácido sulfúrico. Pero en la actualidad, en el siglo XX, el aprovechamiento se ha hecho específicamente para cobre, plomo y zinc. La explotación del yacimiento consiste en extraer y separar los minerales valiosos que se encuentran bajo tierra. En cuanto los minerales alcanzan la superficie, se introducen en un baño químico para extraer los metales. Sí, para obtener un aprovechamiento adecuado, con un rendimiento óptimo de esos metales, varían en función además de cada tipo de metal los rendimientos. Para obtener, por ejemplo, 1 kilo de cobre hay aproximadamente que tratar en torno a 100-140 kilos de mineral. La extracción y el refinado de mineral generan una serie de subproductos, tanto líquidos como sólidos. El problema es que todos estos residuos, conocidos como eliminación de cola, son muy tóxicos y no pueden verterse en los alrededores. La solución que se adoptó en los Frailes, como en muchas otras minas, fue la de construir una presa para enterrar los residuos de cola. La presa de cola es un embalse artificial rodeado de muros de hormigón y pensado para almacenar todo tipo de residuos tóxicos. La presa formó una laguna superficial que contenía agua para su utilización en la mina. Al tratarse de un subproducto de la extracción, el nivel de acidez era muy elevado. Todos estos residuos tóxicos se almacenaron en la presa hasta que se produjo el desastre. El 25 de abril de 1998, en la presa de cola de la explotación de los Frailes, uno de los muros de contención se vino abajo. Al ponerse en peligro la integridad de la presa, el agua embalsada no tenía más que una vía de escape. Los terrenos que rodeaban el embalse cedieron a la presión. Se produjo un deslizamiento de tierra en torno a la presa. Una de las secciones llegó a desplazarse casi 67 metros, por lo que la altura del muro se vio reducida abruptamente. Tras el hundimiento del muro, la presa empezó a rebosar. Toneladas y toneladas de residuos tóxicos salieron a borbotones hacia los pueblos y campos de cultivo cercanos. Sentimos verdadero pavor.
En Los Frailes, la presa de Kola contenía restos de plomo, cobre, zinc, cadmio, sulfatos y aguas ácidas provenientes de la mina. Esta mezcla tóxica produjo un vertido en los ríos Guadiamar y Agrio. Cuanto más se extendía el vertido tóxico, mayor era la preocupación por el Parque Nacional de Doñana. Todo esto era, en aquellos días, era un mar de lodo, ¿no? El río, el Guadiamar, se había desbordado por el agua contaminada y por los lodos, y todas estas riberas estaban cubiertas de lodos cargados de metales pesados, cargados de lodos tóxicos. Los árboles, por ejemplo, yo recuerdo que estaban cubiertos de lodo, los pies de los árboles estaban cubiertos de lodo porque el lodo además se extendía muchos metros. La magnitud de la catástrofe era sobrecogedora. Murieron más de 2.000 aves y toneladas de peces muertos aparecieron en el río. Por tanto, el impacto en un primer momento era evidente, era muy fácil de ver y era fácil imaginar también qué impacto iba a tener en el futuro si no se hacía nada. Como consecuencia del desastre, trataron de identificarse las causas del derrumbamiento de la presa de Kola. Los estudios geotécnicos concluyeron que los cimientos de la presa habían cedido a causa de la corrosión provocada por los productos tóxicos de la presa. El fondo de la presa estaba forrado de arcilla y carbonato de calcio, que sufrieron la corrosión de los ácidos y las lechadas piríticas provenientes del embalse. Al debilitarse los cimientos, la presión del agua hizo estallar una sección del muro de 20 metros de longitud, lo que provocó el vertido de miles de toneladas de residuos tóxicos. El agua que hay detrás en la balsa pues es la que ha empujado toda la pirita flotada que ha avanzado, desgraciadamente, hacia el Parque Natural de Doñana. Pero puede decirse que la causa de la rotura es simplemente una superación de la capacidad portante del terreno, en este caso de esas margas azules, y ese fue el gran fallo técnico que aquí se produjo. Después de estallar el muro de la presa, los ingenieros tuvieron que actuar deprisa para minimizar los daños al entorno natural. El derramamiento de aguas tóxicas debía controlarse de alguna manera, por lo que se construyó un embalse provisional en la desembocadura del río. Gracias a esto se evitó una catástrofe en el Parque de Doñana, pero algunas zonas habían sufrido daños irreversibles. Había llegado el momento de que los equipos de limpieza retirasen los residuos y tratasen de salvar Doñana. La obra de restauración del Guadiamar fue una obra faraónica, que se hizo en gran medida gracias a la presión de la comunidad científica, ¿no? Hay que imaginarse que en pocos meses, en poco menos de un año, se retiraron 7 millones de metros cúbicos de tierra contaminada, 500 camiones operando prácticamente las 24 horas del día, recorrieron 17 millones de kilómetros y fueron muchas personas trabajando constantemente en todo lo que era el río, en todo lo que eran las márgenes del río. La operación de saneamiento fue gigantesca. Había que extraer más de 4 millones de toneladas de residuos tóxicos y unos 400 millones de metros cúbicos de aguas ácidas. El coste total superó los 100 millones de dólares. Es inquietante la advertencia de los expertos que dicen que las marismas y terrenos de cultivo tardarán 40 años en recuperarse completamente. Después del accidente, la mina de Los Frailes permaneció clausurada durante 17 años. Antes de continuar la extracción, los ingenieros tuvieron que instalar nuevas medidas de seguridad para gestionar la presa de Kola. Esperemos que con estas nuevas precauciones no se repita una tragedia igual.